¿Qué tal? De nuevo con todos ustedes una semana más en un nuevo programa de Cantabria de cerca en el que hemos elegido el sector del transporte por carretera para guiar esta entrevista de las posibilidades que ofrece la región, así como de los retos y demandas que tienen los transportistas cántabros. Y para ello tenemos al presidente de una de las asociaciones mayoritarias como es AETRAC, Andrés Tárano, al que ya damos la bienvenida. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues en primer lugar, Andrés, bienvenido. Cuéntanos el minuto y resultado, el aquí y el ahora, de cómo diríamos en un diagnóstico rápido que está el transporte por carretera de la región. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarnos. Y efectivamente, con los datos que ahora mismo manejamos en este primer semestre del año, vemos que hay un incremento notable en la actividad. Esto se debe a que bueno, quizás los costes se han mantenido un poco, sobre todo en el transporte hay dos costes muy importantes, que son el personal y el gasóleo. Entonces el gasóleo se ha mantenido más o menos en los niveles quizás un poquito más bajos que en el año anterior, y el coste de personal, pues bueno, pues es algo que se va manteniendo a través de las diferentes negociaciones de convenios que vamos llevando. ¿De cuándo data el convenio por el que os Nosotros tenemos convenios que firmamos entre 2-3 años de validez, 1, 2, 3 años, depende un poco, luego si quieres podemos extendernos un poco, porque realmente somos la asociación que negociamos el convenio y nos suele durar eso entre 1 o 2 años. Y bueno, concretamente este año nos vence y a final de año empezaremos a negociar con los sindicatos representativos pues la renovación del convenio. Por eso, pero que es muy diferente los costes, por ejemplo, hace referencia a los costes laborales que se tenían hace un par de años, 3, a los que están atravesando los miembros del sector hoy. ¿Eso no se podría contemplar alguna medida extraordinaria cuando suceden estas cosas? Realmente es muy difícil, ¿no?, prever, ¿no?, porque un convenio lo que te hace es, digamos, que te da un abanico a la hora de tener tus relaciones con tus trabajadores para que queden establecidas, que además es un convenio de obligado cumplimiento para todas las empresas del sector, es decir, no solamente para AETRAC, sino para todos los que realmente se dedican. Y realmente lo que hace es, bueno, pues que trata de cubrir aquellas necesidades que tiene negociadas pues de todos los ámbitos de la relación del trabajo, ¿no?, o los horarios, las horas, las de presencia, la base imponible, etcétera. Digamos que básicamente cubre. Y hasta ahora es bueno, pues un buen convenio, lo calificarías. Pensamos que es bastante buen convenio. No sé si, Andrés, siendo un sector estratégico como es el transporte por carretera, la sociedad, somos conscientes, la sociedad y quienes legislan, de que vuestro malestar en un determinado momento puede ocasionar graves prejuicios a muchos ciudadanos. Es correcto. Bueno, tendríamos que desarrollar un poquito toda esta pregunta, que es amplia y además es que abarca muchas cuestiones diferentes, ¿no? Si la sociedad es realmente consciente de la importancia que tiene el transporte, yo creo que ahora mismo sí, y se ha visto precisamente durante la pandemia que el transporte fue realmente una de las actividades que no paró, que fue muy triste al principio, pues cuando prácticamente nuestros conductores no tenían ni dónde comer, ni dónde parar a hacerse un aseo personal, y fue reconocido bastante por la sociedad, un poquito por los clientes, aunque luego se volvieron otra vez a las prácticas de siempre, ¿no? Es decir, a un trato demasiado, no vamos a decir no humano, pero sí un trato un poco no despectivo, sino no demasiado bueno para los conductores que han hecho su trabajo, que se les exigía. De hecho, se tuvo que sacar una ley que prohibía por ley la descarga de los vehículos, porque era muy inhumano que un conductor, después de hacerse sus horas, etcétera, tenía que llegar, descargar en la peligrosidad,
los costes que tenía. Luego, ¿cómo se legisla? Pues es que aquí tendríamos que desarrollar toda la legislación del transporte, viene prácticamente a nivel nacional e incluso internacional. O sea, las instituciones que, por ejemplo, nosotros que tenemos con Cantabria pues unas excelentes relaciones con todos, la Dirección de Transporte, la consejería correspondiente, luego pues pertenecemos a una matriz que es la CTM en Madrid, que es la mayor incluso de Europa, que es la que ya a la hora de negociar con el Ministerio de Fomento, incluso con la DGT, es la que se encarga. Exactamente, son las personas que se encargan pues ya de negociar, y luego más ampliamente está lo que se llama el Comité Nacional de Transporte, que abarca, aglutina a todas las asociaciones, digamos, auditadas o dadas de alta dentro del mundo del transporte. Buena relación, entonces, ¿os sentís escuchados? Entonces... Esa es una buena pregunta. Bueno, nosotros acudimos, obviamente, ¿no?, dentro de nuestra comunidad, a nuestras reuniones a Madrid con nuestros colegas, y estamos puestos al día, incluso participamos en algunas de las reuniones, y nuestra queja es que no se nos escucha demasiado, digamos que las diferentes administraciones vienen por el símbolo político del momento, entonces... sin entrar en nada político que realmente no nos corresponde, pero quizás no somos escuchados de la manera que debiéramos de ser. Y precisamente por eso viene el que haya habido algunas situaciones donde dentro de nuestro sector no todas las partes lo entendemos de una manera igual. Ha habido ciertas partes que han promovido unos paros que han hecho un poquito de daño. No ha habido, o sea, no se ha llegado a desabastecer los supermercados ni las tiendas, pero ha habido un momento de tensión con la sociedad porque los transportistas parecía que querían parar, incluso bloquear. No es el caso de nuestra asociación, que siempre es dialogante. Hemos llegado pues, en algunas cuestiones a decir, oiga, señores, que nos pasa esto, pero siempre hemos dado soluciones para no llegar a tener que paralizar, y mucho menos hacer salir a la carretera, poner barricadas, pinchar otros camiones. Realmente no está en el ADN de nuestra asociación. Por referencias, entiendo, en Cantabria sois dos las asociaciones mayoritarias. Está ETRAC, a la cual representas tú. Correcto. Y para quien no lo conozca, la otra es ASEMTRASAN. Correcto, sí, efectivamente así es. Nosotros en ETRAC, que somos unos 150 asociados, tenemos creo que unos 2.000 vehículos, o 2.500, 2.000 vehículos, y aglutinamos a un personal efectivamente de 5.000 personas. Efectivamente luego está la otra asociación, que realmente viene un poco de la parte de hace muchos años, cuando había dos asociaciones. Una representaba a transportistas autónomos y otra a las empresas grandes. Ahora tampoco es así, es decir, ahora en nuestra asociación hay autónomos grandes, y ellos también tienen algunas empresas. Debo decir, en honor a la verdad, que mantenemos unas magníficas relaciones desde hace unos años, porque los intereses son comunes. Ahora, quizás hace años no, porque hace años ellos igual defendían, pues digamos que incluso empresas de transporte eran sus clientes, pero ahora no, ahora en su mayoría también depende de nosotros, pero son intereses comunes y tenemos que ir conjuntos a todas estas cuestiones. ¿Y por qué no sé si en el corto o medio plazo sería más operativo que hubiese una única voz de los transportistas y por tanto estar hablando de una única asociación? Bueno, eso podría ser una idea, pero también hay que tener en cuenta de que cada una tiene su matriz a nivel estatal. Es decir, que si nosotros pertenecemos a la CTM, a Conetrans, ellos a su vez tienen a FENATISMER, a FETRANS, tienen otras asociaciones. Bueno, yo creo que también está bastante bien. No son dos asociaciones que además representan ellos todavía un poquito al tema del autónomo. Igual el autónomo se siente mayoritariamente más representado. Bien, las empresas grandes de otra manera también se sienten así. No sé, no sería mala idea, pero realmente ahora es algo que no está encima de la mesa en absoluto, ¿no? ¿Qué números arroja el sector en cuanto a demanda de empleo? El perfil profesional de un transportista está ahora en el ADN de muchos de los jóvenes que se decantan por una salida profesional. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. La verdad que tendríamos que decir que ha cambiado mucho la profesión, ¿no? Si de nuestros
padres, la gente antigua, los conductores, si tenían pues una pequeña chispa de lo que era el viajar, la aventura, esos viajes que no se programaban, que no sabías. Bueno, yo recuerdo de hablar con gente mayor hace años, ¿no? Pues ya soy yo casi hasta mayor, ¿no? Y de decir que bueno, que llegar a Sevilla les podía llevar 4 o 5 días, que realmente la carretera no era tal. O sea, digamos que había un componente de aventura, un componente de mucho compañerismo, realmente paraban. Si uno, quizás el valor intrínseco de los viajes era superior ahora. Ahora está todo más estudiado, es decir, un conductor prácticamente medido, sabe los kilómetros que tiene que hacer al día, la empresa también, las carreteras, todo es matemático en su mayor parte del tiempo, ¿no? Porque puede haber una avería, etcétera. ¿Y qué ha conllevado esto? Pues ha conllevado también un poco esa pérdida de interés. Y luego viene la otra la parte, la sociedad ha cambiado mucho. Es decir, hoy en día es totalmente lo contrario. La gente lo que quiere es estar cerca de la familia, cerca de los amigos, la conciliación familiar, que es lógico además también, pero esto, claro, el transporte no te lo facilita. No lo facilita en absoluto. Y luego hay una parte muy importante, si me permites decir, que esto es algo que deberíamos haberlo aprovechado un poquito más después de la pandemia, ¿no? Pues la sociedad ha vuelto, o sea, se agradeció en ese momento, pero se ha vuelto a dar un tratamiento, a nuestros conductores reciben un tratamiento muchas veces un vejatorio, por decirlo de alguna manera. No vamos a decir que sea infrahumano, porque eso no es así, pero un poco vejatorio sí, ¿no? No hay unas zonas donde puedan estar, hay unas condiciones en muchas empresas donde realmente no les permiten ni estar cerca del vehículo, o sea, no están tratados. Por nuestra parte estamos constantemente demandando que por favor se trate, porque esto lo que hace es pues que no es atractivo. Entonces, si hay una persona que muchas veces no es el salario, porque a veces nos dicen, oiga, páganles más. No es lo económico. No es lo económico. Es estas otras cuestiones que acabamos de comentar. La formación es esencial en todos los ámbitos de la vida y entiendo que el transporte tampoco es ajeno a ella. No sé si consideras que es un aspecto que entra dentro de esos males endémicos del sector y que se ha estancado y que por tanto debe actualizarse y debe ponerse acorde a los tiempos que corren. Pues fíjate, igual no estoy totalmente de acuerdo con esa percepción. Sí, déjame que te haga un pequeño análisis. Mira, hoy en día incluso se cambió para que un chico joven, pudiera acceder a nuestra profesión incluso con 18 años, porque primero estaba con 21, ¿no? Era un criterio de mantener un poquito más esa persona un poquito más madura a la hora de llevar un camión. Hay que entender que los camiones ahora mismo en seguridad han mejorado un montón. Es decir, sigue siendo, por supuesto, una masa de 40 toneladas cargada total que va en carretera, pues eso tiene que ser llevado por una persona responsable en todo momento. Pero, sin embargo, hay una preparación que es básica. Total. Es decir, una persona para acceder a la profesión, además de sacarse un carné, luego tiene que hacer un cursillo CAP de iniciación y luego tiene que mantener cada 5 años un cursillo de mantenimiento de todo. Reciclado. Todo esto de reciclado, correcto, eso es, de actitud. ¿Qué ocurre? Que todo esto, además de tener un coste muy alto para alguien que va a empezar, luego hay otro problema que te voy a definir. Tarda en obtenerlo. Es decir, una persona que empieza a trabajar en una empresa tiene que hacer el CAP. Normalmente el CAP también es la empresa que va a trabajar la que se tiene que hacer. El carnet lo pagan ellos, pero sin embargo el CAP lo tiene que pagar la empresa. Tiene que estar el tiempo de empresa. Y luego es una preparación que es personal, es decir, ese señor si mañana se marcha, se lo lleva a otra empresa. Pero esto lastra mucho que la gente pueda entrar en la profesión, porque una persona joven que no ha trabajado 18, 19 años, necesita ya un presupuesto de 5 o 6 mil euros para tener el carné y luego una experiencia, digamos que ajustada. La empresa, pues al principio el primer contratante es el que asume un riesgo, ¿no? Que enseguida ve, este chico me vale, o este chico no tiene experiencia. Vale. No tiene experiencia, no, pero se ve que no todo el mundo puede valer, o hay que tener mucha paciencia para que vaya. Entonces hay empresas que se van adaptando a estas circunstancias, les van dando unas rutas más pequeñas, les van dando...
pero preparación lleva mucha. Pero por esa regla de 3 me hablas de lo que supone para un trabajador que se quiere incorporar, sí. Pero por otro lado también una de las demandas que quiere conseguir el sector es la jubilación anticipada de esas personas que con muchos años, entiéndase muchos años próximos a la edad de jubilación, siguen conduciendo, porque al final parece que está estudiado que a cuanto más edad, ¿no? Sí, mayor peligrosidad. Más responsabilidad, mayor peligrosidad, sobre todo está claro, por el tema de que una persona va... Sí, ese es un poco concurrente, pero ¿qué ocurre? Ahora mismo creo que nuestra edad media de conductor está en los 50, 52 años, o incluso más, no sé, perdóname que no lo sepa, sí, porque cada vez que lo oigo realmente me pongo así, es una locura, ¿no? Y efectivamente queremos que la gente ya de 64, 65 años tenga la posibilidad, jubilarse no, porque hay que esperar a la edad legal, o te puedes hacer una prejubilación, pero ya sabemos lo que tiene, conlleva siempre una pérdida de derechos. Entonces, ¿qué dices? Bueno, los autónomos sí, ellos pueden acceder en algunos casos a los 65 años a las ayudas que da el Ministerio, en algunos casos porque cada vez las ayudas son menos y el presupuesto es mínimo y no alcanza para todo el mundo. Entonces esto se lo lleva principalmente gente que tiene algún problema, que ya no pueden, entonces son los que acceden a este tipo de ayudas, entonces se quedan cortas. Un conductor hasta los 65, 66 años no va a poder hacer. Es una edad muy grande, es muy grande para esto. Entonces también ahí está pues, las contingencias que tiene la profesión, no somos considerados como otras profesiones, policías, bomberos, que tienen una reducción. Entonces, y sin embargo luego en nuestras cotizaciones los conductores pagan un 3% más, que es un poco incongruente. ¿Y qué va a pasar entonces, Andrés, cuando se jubile la actual generación de profesionales que están al volante? ¿Hay relevo de calidad? Pues esto nos preocupa muchísimo, pero nos preocupa tanto, que muchas veces caemos, intentamos no caer, pero caemos que este es un mal de todo el mundo, porque en todas las profesiones lo ocurre. Hace poco estábamos en una reunión importante con un consejero y nos decía que incluso ellos tenían también problemas para cubrir sus trabajos de maquinaria. Es decir, eso es algo que dices, madre mía, si anteriormente, hace muchos años, todo el mundo dice, pues yo quiero trabajar para una consejería, para un ministerio. Es decir, es un problema de la sociedad muy grande. Es decir, ¿por qué? Porque la gente no quiere acceder al mercado por muchas razones, no lo sabemos. Creo que esto tiene que ser de un estudio muy profundo. Nosotros en el mundo del transporte estimamos que nos faltarán a nivel nacional unos 20.000 conductores. ¿Todo esto cómo se palía? Pues parando vehículos. Se paran los vehículos y la empresa que en vez de tener 25 camiones tiene 20, se va dando. Y eso se nota también en abastecimiento y en todas. Se nota. Recientemente se ha mantenido una reunión con responsables del Ejecutivo cántabro precisamente para concederos una subvención por valor de 400.000 euros precisamente al hilo de esta modernización que necesita el sector. Exacto. Para la digitalización, una asignatura que incumbe a todos y que en el transporte también se deja notar, veo. Sí, efectivamente. Participamos tanto nosotros atrás como nuestros colegas de Asentrasan en una reunión que fuimos citados. Y efectivamente el consejero nos manifestó pues, este paquete que había pues, para incrementar la digitalización en las empresas, sobre todo es para los medios del conductor que lleve por su correspondiente tablet con su equipo para que reciba la información de la empresa, sea todo digital, se emitan los CMRs, que además van a ser obligatorios a partir del 2026. Los CMRs es el documento de control, documento de control, mejor dicho, CMR en caso internacional. Y a su vez también la recepción de albaranes y toda la comunicación con la empresa que sea
tipo digital. ¿Y es realmente una ayuda, Andrés, Sí, o sí, va a por ser supuesto. un parche? No. Bueno, es una ayuda. Pero tienen que venir más. Por supuesto, estimamos que puede cubrir, el 90% del coste del equipo, es decir, aquellas empresas que realmente lo quieran y se acojan a ello, tienen un periodo de valer. Creo que la normativa va a salir, o sea, la norma va a salir ahora. A final de mes, y la están elaborando, pero va a cubrir, si no es el 100%, el 90% del coste de este equipo. Y es una ayuda importante. Por aparte que también nos dio la impresión de que el consejero y la consejería pues estaban un poco en la línea de apostar por digitalización y por la ayuda al sector. Mucho se habla de infraestructuras, de inversiones, de compromisos que no se cumplen. No sé desde AETRAC si valoran de forma positiva o negativa el estado de las infraestructuras actuales. Sí. Bueno, nosotros consideramos que tenemos buenas infraestructuras. Por carretera tenemos unas infraestructuras estupendas. ¿Qué nos falta en cuanto a carretera? Me refiero. En cuanto a carretera tenemos unos accesos a la meseta, tenemos unos accesos a País Vasco, incluso a Asturias, bueno, que de antaño sufríamos bastante y ahora ya tenemos una doble vía. ¿Qué nos faltan? Pues nos faltan zonas de aparcamiento para aquellos conductores que vienen de otras provincias, que estén vigiladas, que estén reguladas, que tengan los servicios que tiene que tener un conductor, pues las duchas, las zonas de ocio. Y bueno, esto sí lo hemos demandado muchas veces y bueno, esperemos que se acometa en el futuro. Que se acometa. Eres parte implicada y entiendo que me vas a decir tu apuesta por uno en concreto, pero desde AETRAC, ¿qué se considera que es más importante para conseguir mejor economía regional? ¿La apuesta por el ferrocarril o la apuesta por el transporte por carretera? Pues esto te va a sorprender mucho, pero nosotros es que no estamos en contra del ferrocarril en absoluto, en absoluto. Al contrario, le vemos como complemento, pero no solamente como un complemento inicial, es decir, que nosotros también en algunas empresas utilizan el ferrocarril, se utiliza la intermodalidad para el transporte, ¿no? Además, pues, no solamente el ferrocarril, sino que estamos en Cantabria, Santander tiene un puerto magnífico y se realizan cantidad de operaciones intermodal que van pues, a los puertos de Europa. El ferrocarril, bueno, pues la verdad es que por mucho, no sé si es crítica, pero por mucho que intentan darle para más, tiene su límite ahí, parece que no sube, al contrario, parece que baja. Y también hay una cosa muy importante, es decir, el ferrocarril no llega a la puerta de todas, llegan algunas importantes empresas, pero aquellas empresas medianas, grandes, pero que no tienen ferrocarril, siempre van a necesitar del transporte que les acerque el transporte. O sea, no estamos en contra, al contrario, pensamos que es bueno para todo. El proceso de descarbonización que se plantea desde Europa y que va a pisar el acelerador a partir de 2035, parece que está muy lejos esa fecha, queda una década, pero al mismo tiempo quedan muchos kilómetros por recorrer hasta conseguir ese objetivo medioambiental óptimo. Sí. ¿Cómo ven esta fecha desde AETRAC? Bueno, a ver, nosotros pensamos que esto que es importantísimo, es decir, es un objetivo que es bueno para el futuro, para nuestros hijos, etcétera, que sí. Y es muy bueno, sobre todo, que haya iniciativas que vayan a intentar mejorar esto. Lo vemos lejano por muchas razones. Es decir, el eléctrico, pues hay que apoyar mucho en las baterías, hay que en el desarrollo de vehículos, en los kilómetros, etcétera. El hidrógeno está por desarrollar. Pensamos que una combinación de ambas puede ser para el futuro. Pero efectivamente eso está. También es muy importante, y esto es algo muy sorprendente que todo el mundo debería de saber, los combustibles que hay hoy en día, es decir, se ha avanzado muchísimo. Hay cantidad de combustibles que ya prácticamente son 100%, y los que no tienen una parte muy importante, es decir, se va consiguiendo que el combustible ya no emita tanto CO2 como antaño, es decir, de hecho está claro, uno se pone detrás de un vehículo y ya no es aquella molestia que había hace años que te pegaba. Bueno, pues sí. Hay que ir poco a poco, pero poco a poco. No se puede perder. Creo que estamos en el camino, en la línea.
¿Y qué pasa, Andrés, al hilo de los últimos titulares que hemos visto en la prensa nacional, sobre todo en los últimos días, con el tema de las ITV? Se quejan los transportistas de que esperan 2 meses. Bueno, ha sido un poco duro porque después de la pandemia, durante la pandemia, se han dado una serie de circunstancias que es que parece que iba todo en contra nuestra. Tener que pedir cita, las citas no se te daban, los vehículos, todo. Pero bueno, ahora mismo, afortunadamente, la situación se ha mejorado, ahora se piden citas y es más importante porque hubo un momento que bastante surrealista, ¿no? Porque incluso a mí personalmente me ocurrió. Es decir, fui a pasar un vehículo y me lo dieron 15 días porque lo fui a pasar después de prácticamente un año porque no había... Y me lo dieron durante 15 días. Es decir, todo eso se ha subsanado. Uno va a la ITV con un vehículo industrial o particular y si está un mes antes de la caducidad, te pasan con la fecha de la caducidad. Creo que han mejorado bastante las citas, pero sobre todo lo más importante es si hay otro sistema, es decir, si hay más competencia, pues irá en beneficio del servicio y además también del precio. O sea, eso es algo que creemos que puede ser importante, que entren otros factores. ¿Apuestas por la liberalización? Por supuesto, que haya con la misma calidad y con la misma rigurosidad que hay en las ITVs, si hay un sistema, pues mucho mejor. Hay algunas provincias en España, creo que Murcia, donde ya funcionan bastante bien y se ha ganado tiempos y no ha ido en detrimento del servicio. La medida de reducir la jornada laboral planteada desde el Ministerio, no sé si para el sector del transporte puede ser dañina o beneficiosa. Bueno, yo creo que dañina ni beneficiosa. Va a ser muy difícil de implementar, porque yo creo que una reducción laboral es algo donde realmente es para aquellas empresas que tengan un control de horario, un control de entrada, de salida, un horario muy definido. Por cuenta que un conductor que se sube en el camión, cuando se baje del camión, se puede bajar aquí o se puede bajar a 600 kilómetros de aquí. Es decir, es algo que bueno, ya está todo muy regulado. Nosotros tenemos las horas de... Muy poco margen. No hay margen. Es decir, ¿de dónde quitaríamos en el caso hipotético esas horas? Pues no lo sé dónde las quitaríamos. ¿De la presencia? Pues quizás. O sea, realmente creo que no somos un sector ahí a batir en este caso. Para ir terminando, Andrés, una persona como tú, ¿cómo llega a presidir a ETRAC? Escuchándote veo que conoces mucho de las demandas del sector. Tu vida profesional, ¿por qué derroteros ha discurrido? Claro, yo es que soy transportista desde hace, pues no sé, 40 años. Bueno, y quita un poco, 35 años, ¿no? Pues yo empecé en una empresa familiar. Y después hubo un relevo y fue ocupado por las partes de la familia. Entonces nos hicimos transportistas y pertenecimos a ETRAC. Bueno, incluso la otra asociación creo que son de 1977, es decir, están a punto de hacer 50 años, ¿no? Entonces, bueno, como te comentaba antes de grabar, creo, nosotros el transportista que pertenece a la asociación, el presidente le nombra en la junta directiva y en la junta directiva es la que después nombra al presidente después de tal. Entonces, bueno, una persona como yo se hizo presidente porque en aquel momento el presidente, cuando cesó, pues yo era vicepresidente y subí a ser. Y después ha habido alguna... Me he presentado, lógicamente la junta directiva es la que te da la potestad de que continúes y bueno, si algún día hay otro candidato... Creo que todos tenemos un poco de fecha de caducidad. Está en mi cabeza para que pase otra, que no será muy tarde, pero bueno, esa es un poco la explicación. Bueno, pues estamos escuchándote en un tiempo importante, en una encrucijada en la que hay muchos retos que conseguir. Hoy este programa de Cantabria de cerca es el altavoz para hacerlo saber tanto a la sociedad como a quienes gobiernan. Así que este último minuto, Andrés, te voy a pedir que esas demandas y males endémicos que hay que solucionar los pongas encima de la mesa por si alguien los escucha y tiene y puede aportar algo. Vale, pues lo primero, te agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho este minuto. Yo este minuto prácticamente le voy, que es algo yo que tenía muchas ganas de hacer, ¿no? Un poco a la sociedad decirles que ese vehículo tan grande
un camión que va por la carretera, que a veces igual, pues bueno, afortunadamente hoy las carreteras nosotros pasamos, adelantamos a los camiones y no nos damos cuenta, pero primero, joder, que me estorba el camión, etcétera. Pues ahí va un profesional, muy profesional, que lleva todo, es decir, lo llevamos todo, desde nuestra comida, nuestros abastecimientos, lo lleva todo y es muy necesario. Y ese profesional es un hombre sacrificado, es un hombre que deja a la familia muchas veces, que renuncia cantidad de veces a situaciones, que es uno de los problemas que hay, y que por lo tanto pues que tengan en cuenta que ahí va un señor, y nunca mejor dicho. Y luego pues la administración yo creo que ya lo sabe. Muchas veces la administración nos ha agradecido, ¿no? Después de la pandemia se nos ha agradecido el esfuerzo, y las empresas son las que también tienen que poner un poquito más para nosotros, ¿no? Porque muchas veces las empresas nos ven únicamente como un servicio y quieren de nosotros el mejor de los precios, y eso a veces hace, o muchas veces hace que bueno, que se rompa un poquito el mercado. Que bueno, que es importante el transporte, que es muy importante. Muchas gracias, Andrés, por este diagnóstico. Encantado de estar aquí. Y a ustedes, hemos llegado ya al final, hemos terminado nuestro tiempo. Emplazarles, ya lo saben, a un nuevo programa ya la próxima semana. Descansen.